Los Estados Unidos es el régimen presidencial por excelencia, es el primero que hubo. Permítame decir lo siguiente, vigente desde 1787, 27 enmiendas constitucionales ha tenido, y recalco los 5 preámbulos, ¿no? Las breves definiciones de los propósitos fundamentales de la Constitución. La pregunta es, ¿cómo explicar en términos sencillos, para que lo entienda la mayor cantidad de gente, que no es necesario realmente cambiar nuestra Constitución y que esto responde a un plan para, teniendo poder absoluto, empernarse en el poder? Bueno, yo creo que de manera simple, la Constitución de 1993, en lo que podríamos llamar no su praxis, sino su parte teórica, su parte programática, dogmática, es un resumen de la Constitución de 1979 con algunas innovaciones. Lo que sí es diferente es haber incluido el capítulo del régimen económico. ¿Por qué? Porque eso respondía a la experiencia histórica del gobierno militar, que fue un gobierno socialista, que expropió la pesca, la gran minería, el petróleo, la prensa, el agro, los supermercados, en fin, la lista es muy larga, ¿no? Y que mató la vida económica del país. Luego vino la década de los 80, que sin el corsé militar y con Sendero Luminoso y el MRTA atacando al país, el sistema económico se desintegró. No solo no crecimos, sino que pasamos a tasas negativas. Llegamos a tener menos 150 millones de dólares de reservas en el Banco Central, o sea, reservas negativas. Teníamos una inflación de 7.614%. O sea, nada funciona con ese fracaso, con esa magnitud del fracaso económico. Entonces, cuando se hace la Constitución del 93, hay una preocupación en el fondo de todo el mundo de que eso no vuelva a ocurrir, nunca más. Y entonces se redacta el capítulo del régimen económico, que es el objeto de las iras de la extrema izquierda hoy en día. Porque la extrema izquierda está en el poder, porque yo hago esta pregunta y que el televidente la conteste. ¿Quién está a la izquierda de Perú Libre? No hay nadie. El Frente Amplio de Verónica Mendoza está a la derecha de Perú Libre. Sí, también diría. Entonces es esa izquierda que detesta el capitalismo, que detesta la libre empresa, que detesta la propiedad privada, la que quiere abolir la Constitución, no por la parte dogmática, no por las garantías individuales, ni siquiera por la estructura del Estado. Lo que quiere abolir es el capítulo del régimen económico. Y entonces hay que comprender que esta Constitución del 93, en su parte dogmática, no es diferente, digamos, en lo esencial, en el esqueleto, de las 12 constituciones anteriores que tuvo el Perú. O sea, todas, si uno pudiera dibujar los contornos de cada constitución en una hoja de papel transparente y ponerlas una encima de la otra, uno vería que en el núcleo duro todas coinciden. Lo que cambia es la experiencia de los años 60 y 70, que es una experiencia primero cepaliana, proteccionista, intervencionista, y luego ya socialista, expropiatoria, nacionalizante y finalmente pro-soviética y pro-castrista. Yo jamás olvidaré que Raúl Castro supervisó la confiscación de la prensa alojada en el círculo militar, en Lima. Entonces, el Perú llegó a un extremo que parece haber sido borrado de la memoria colectiva. La constituyente de 1979 fue una transacción para volver a la democracia. ¿Y Raúl Castro qué hace aquí? Raúl Castro vino a estar presente en el momento cumbre de la revolución, que era la supresión de toda posibilidad de expresarse de los adversarios de la revolución. Eso no creo que se sepa mucho. No se sabe. ¿Quién estuvo acá supervisando eso?
Pero muy bueno, simbólico. se sabía en esa época, salió en los diarios, pero Muy naturalmente es muy remoto. Y el trabajo historiográfico sobre la revolución de la Fuerza Armada ha empezado, la izquierda ha empezado a atreverse a trabajar históricamente la revolución de la Fuerza Armada porque ha sido tabú, porque en el fondo toda la intelectualidad, no solo marxistas, sino ciertos sectores de izquierda de la democracia cristiana, etcétera, colaboraron con una dictadura militar durante 12 años. Además, colaboraron a brazo, partido y en posiciones visibles. Claro. Pero aparte también es importante que la gente entienda que es una receta para quedarse en el poder, porque no habría ningún órgano con el sí. Correcto. El presidente Francisco Morales Bermúdez pone como condición en un decreto ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente que se eligió en el 78, que produjo la Constitución del 79, que lo fundamental de la revolución sea incorporado a la Constitución del 79. Y se hace en tres artículos que permiten que el Estado se reserve los sectores de la economía nacional que considere convenientes, que él declare que son estratégicos. Puede ser la pesca, puede ser la agricultura, puede ser la minería, puede ser el petróleo, en fin, depende de qué interpretación le da a ese artículo cualquier gobierno. Luego, la idea de que el Estado puede intervenir en la economía, lo que implica necesariamente tasas de interés, aranceles, en fin, una serie de manipulaciones del sistema económico que generan tremendas distorsiones, ¿no? Y entonces estos factores incluidos en la Constitución del 79, que además fue hecha bajo una dictadura militar sin prensa libre, o sea, fue la primera vez que yo voté, yo elegí porque yo sabía por quién iba a votar, pero no porque lo hubiera podido leer en los diarios, ni porque lo hubiera podido ver en la televisión, sino porque lo debatíamos en la universidad. Y entonces, pero me imagino que muchísima gente que no estaba en el debate político, pues votaba por las pautas que la prensa y los medios confiscados les daban. Y tampoco tuvo poderes legislativos, o sea, no fue un congreso. Era una asamblea redactora. Y entonces la Constitución fue una Constitución que se produjo bajo esa constricción, pero que tuvo el enorme mérito de ser el mecanismo para regresar a la democracia. Lo que nunca pensamos es que Sendero Luminoso estaba listo para atacar a la sociedad peruana en cuanto se instalara el gobierno civil, porque consideraban que el regreso a la democracia era un acto de debilidad del sistema reformista, como ellos calificaban a los militares. Ahora, hablando de la presidencia actualmente, sustento para la vacancia presidencial, con lo que ya se sabe, ¿crees que hay suficiente? Todas estas cosas son materia de interpretación. Sí, claro. Porque la Constitución no establece una lista taxativa de lo que constituye la incapacidad moral. La incapacidad moral son faltas éticas. Yo fui constituyente en el 93, o sea, sabíamos de qué estábamos hablando. No estábamos hablando de locura, de alteraciones mentales, de depresión. No. Estamos hablando de faltas éticas. Eso es lo que significa el artículo constitucional. Faltas éticas: no despachar en Palacio de Gobierno, no guardar registro de los visitantes. ¿Esa es la más grave? ¿Cuál es la más grave, crees, de las que tenemos? Las Fuerzas Armadas 2 veces ha despachado puertas cerradas sin que sepamos con quién. La incomunicación del poder político con la ciudadanía, que es el punto fundamental, el no dar cuenta a los ciudadanos. En una democracia un presidente da cuenta. En los Estados Unidos hay una grabadora en el despacho del presidente, en el Oval Office. Nixon quiso destruir las grabaciones y no pudo.
O sea, no hay acto, la idea de que el presidente de la República es simultáneamente una persona privada y una persona pública no es una cosa cierta. O sea, es una persona pública. De que no dé entrevistas, ¿lo pones ahí también? También. ¿Así de importante? Él no se comunica con el pueblo del Perú. Él no quiere decirle al pueblo del Perú qué tiene en mente. Cuando se comunica en sus manifestaciones, en sus visitas a distintos proyectos, lo hace para atacar a sus adversarios. Por lo menos el general Velasco, que era un dictador militar, daba grandes conferencias de prensa en Palacio de Gobierno. Se sentaba en una mesa y estaba rodeado de 60 periodistas y decía lo que le daba la gana. Este hombre calla, este hombre oculta al pueblo cuál es su proyecto político, a dónde nos está llevando. No solo eso, sino que se reúne con distintas personas y no hay registro. Claro, tenemos una pequeña filmación que salió en Cuarto Poder, pero eso es una muestra, eso es un botón de muestra. Nosotros no sabemos qué hay atrás. Están los chats de los ministros. Claro, ese es justamente los que lo apoyan. En los cuales hay hasta favores sexuales, seamos francos, llamemos las cosas por su nombre. Quienes lo defienden se agarran de eso justamente, de que no es suficiente para comprobar. ¿Qué es suficiente? Matar a alguien. Ese es el tema. O sea, para mí lo fundamental los chats fueron muy claros. Es la rendición de cuentas. Un jefe de Estado que no rinde cuentas verbalmente a su pueblo está cometiendo una falta ética. Un jefe de Estado que oculta a su pueblo con quienes se reúne está cometiendo una falta ética. Esas dos. No, las reuniones sin registro. Más, un jefe de Estado que no sigue los reglamentos que rigen la conducta de las Fuerzas Armadas y que destituye a un comandante general que debería estar por lo menos un año en el cargo porque aprenden en el primer año de qué se trata y a los 3 meses vota a 2 comandantes generales porque no asciende. Estos 2 comandantes generales no ascienden a unos coroneles o qué sé yo, que tienen alguna relación con el presidente de la República. Eso es regresar a 1825. Y que le pide que le guarden lealtad. Así es. Precisamente. Ahora, ¿cuán relevante es que Castillo no haya jurado por esta Constitución? Si no haya hecho referencia... Bueno, que es el mismo problema de Humala, ¿no? Humala juró por la Constitución del 79, no juró por la Constitución del 93. Y en el caso de Castillo no ha jurado por ninguna Constitución. Bueno, claro, a veces... Y yo creo que eso es muy grave. En todas partes del mundo los juramentos se hacen sobre la Constitución política del Estado. Eso ha pasado relativamente. En los Estados Unidos se hace sobre la Constitución política del Estado y la Biblia de Abraham Lincoln. Sí, por la mano ahí, claro. Sí. Pero ha pasado relativamente desapercibido. ¿No crees que esto debería haber generado más ruido o más escándalo? No. Yo creo que el país está desorientado respecto a lo que está sucediendo. Y esta política confrontacional que hemos vivido en los últimos años, en los últimos 20 años, ha hecho que se olviden las formas que deben guardarse en una república, en un Estado constitucional democrático. Sin formas no hay nada, porque uno podría, ¿qué es lo que se llama el sentido del Estado? El sentido del Estado es que el Consejo de Ministros funciona en Palacio de Gobierno y afuera hay una guardia, que es el Regimiento Mariscal Nieto o antes los Húsares de Junín, y todo eso es la simbología visible y las formas visibles del Estado que forman parte de la conducta política y jurídica del Estado. En el caso de Inglaterra es muy interesante. No hay norma escrita para el funcionamiento del gabinete. Entonces, ¿cómo? Es consuetudinario, es las costumbres que se utilizan en el funcionamiento del gabinete desde que estos gabinetes existen desde el siglo, finales del siglo XVII. Pero de todos los gobiernos que has no solo visto, sino estudiado,
¿Es este el peor, al menos el más vergonzoso? Yo tengo 66 años, esto es lo peor que he visto en mi vida. En materia de todo, ¿no? En de todo. formas, resultados, en materia de económica, representación. en materia política, en materia de comunicación. No hay comunicación con el pueblo. En fin, es... Porque García uno por lo menos hablaba. No con hay la gente. confesión de las intenciones del gobierno. ¿A Esto dónde es una nos están llevando? Uno de los problemas que hemos tenido también y que afecta a todo esto es que la derecha, seguramente por lo que decías al inicio de la entrevista, ha sido absolutamente incapaz de presentar cualquier vestigio de frente unido. ¿Cómo crees que se podría subsanar eso? Bueno, eso es más difícil porque el Perú no ha tenido una derecha intelectual. Probablemente en los años 30, sí, pero digo, en nuestras últimas generaciones no ha tenido una derecha programática, liberal, conservadora. Es una derecha complejada, ¿no? Es una derecha es una derecha que siempre es una derecha práctica, empírica, vinculada esencialmente a la economía, y que siempre ha buscado la aprobación de la izquierda para existir. Y entonces es una derecha timorata, que no hace ni dice lo que tiene que hacer y decir porque está esperando la bendición de la izquierda. Esto es demencial, pero esto no solo ocurre en el Perú, esto ha estado ocurriendo en muchas partes del mundo. Y eso explica por qué en Europa, por ejemplo, se está produciendo una reacción contra esto. En Europa, por ejemplo, el Brexit implica una fractura respecto a los convencionalismos políticos y a buscar esta aprobación con los sectores de la izquierda, y simplemente Theresa May escucha a la facción mayoritaria pro-Brexit en el Partido Conservador y sigue adelante, y ya este año, 2021, ya se ha culminado el Brexit. Sí. Lo mismo ocurre en Polonia, ocurre en Eslovenia, ocurre, en fin, en Hungría, en la República Checa, en Italia con Salvini, en fin, finalmente la izquierda con su narrativa ha atropellado a las derechas durante décadas, hasta que las derechas han decidido que ya no tienen dónde retroceder y contraatacan.